Entonces, para comprender un parto obstruido, es muy importante recordar un parto normal. Y ahí es fundamental tener presente lo que es el mecanismo de trabajo de parto, ¿no es cierto? Y lo que corresponde al trabajo de parto en sí. Entonces, no se olviden que para comprender el mecanismo de parto, tienen que dominar lo que es la pelvis materna, ¿no? Es muy importante recordar los diámetros, es muy importante recordar, ¿no? Que el canal del parto justamente es una estructura, es una estructura cilíndrica, ¿no? A especie de un canal o de un conducto curvado hacia adelante. Esto es bien importante a la hora de comprender, ¿no? Lo que acontece en un mecanismo de parto. Porque vamos a considerar que el feto en un conjunto actúa como una sola unidad, que lo denominamos el móvil fetal, ¿no? Que gracias a las contracciones uterinas y a los pujos tiene que ir progresando por este canal, por este conducto curvado hacia adelante, ¿no? Que es el canal del parto, que tiene un componente óseo, que es la pelvis, y un componente blando, que vamos a considerar lo que es el periné, ¿no? Y la vulva, obviamente, en el orificio de salida. Entonces, muy importante que en el mecanismo de parto ustedes recuerden los tres tiempos, ¿no? Primero, que la cabeza o el feto se acomode al orificio de entrada, que lo vamos a denominar estrecho superior, ¿no? Atraviese todo lo que es la pelvis, que va a constituir, ¿no es cierto?, lo que es el estrecho medio y obviamente el estrecho inferior, para finalmente salir hacia el exterior a través de lo que es la vulva, ¿no? Atravesando lo que es el periné. De esta manera, hay tres tiempos que han debido llevar en relación al mecanismo de trabajo de parto. Uno que consiste en la acomodación en el estrecho superior, otro que va a ser netamente el descenso, ¿no? El descenso a través del canal del parto hasta llegar justamente a esta codadura, y finalmente el desprendimiento, que es la etapa ya final, cada uno con sus subtiempos que tenemos que conocer, siempre relacionando el hecho de que, ¿no es cierto?, cada tiempo tiene sus subtiempos, ¿no? Entonces hay tres tiempos: acomodación al estrecho superior, el descenso propiamente dicho, y lo que es el desprendimiento, cada uno con sus subtiempos que tenemos que considerarlos, ¿no? El primer tiempo es muy interesante considerar, ¿cierto?, que el feto tiene que acomodarse a esa pelvis, ¿no? Al estrecho superior de la pelvis, pero siempre pensando de que los diámetros de la cabeza tienen que buscar los mayores diámetros de la pelvis para que sea más fácil que puedan atravesar, ¿no? Entonces, cuando inicia el trabajo de parto, el feto se va a encontrar, ¿no es cierto?, en la descripción en actitud indiferente, decimos. Es decir, la cabeza no está flexionada ni está extendida, no está flexionada ni extendida, pero esas contracciones que el útero propagando van a llegar a la columna del feto, donde van a recorrer toda la columna vertebral, llegan a la región occipital y donde encuentran un sistema de palancas, ¿no? Un sistema de palanca de segundo género que tiene un brazo corto y un brazo largo. Esto va a permitir que el brazo largo se va a dejar vencer, ¿no es cierto? Por tanto, esto va a permitir un movimiento de flexión. La cabeza del feto se va a flexionar. Eso es bien importante. ¿Para qué? Para pensar que este diámetro, que era el occipito, perdón, frontal, que mide 12 centímetros, ¿no? Occipito frontal, tenga que reducirse a un diámetro menor, ¿no es cierto? Que en algún momento, pues, permita afrontar mejor los diámetros que se van a ir presentando a lo largo de ese canal que hemos mencionado, ¿no? Por eso es muy importante que recuerden los diámetros de la pelvis y los diámetros del feto, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a obtener, ¿no es cierto?, el occipito bregmático, el diámetro occipito bregmático, ¿no? Fundamentalmente, para poder reducir los diámetros, la cabecita del feto tiene que flexionarse, ¿no? Tiene que flexionarse. Eso es lo primero que vamos a encontrar, la flexión de la cabeza del feto, ¿no? Y eso se explica por el tema de que hay un brazo corto, es decir, la extensión desde el foramen magnum, desde el agujero occipital hasta la región del occipital como tal, y el brazo corto, ¿no? El brazo largo desde el occipital, desde el agujero occipital, perdón, hasta la región, ¿no?, facial o la región frontal de la cabeza del feto, ¿no? Este diámetro que era de 12 centímetros, el occipito frontal,
se va a ir reemplazando, ¿no es cierto?, en función de tener cada vez diámetros menores. Empezaremos con el diámetro que le sigue, que sería el suboccipito frontal en primera instancia. Y luego, más adelante, vamos a encontrar el suboccipito bregmático para poder, ¿no es cierto?, considerar todos los diámetros que se han ido reduciendo. Entonces, esto es bien importante. Reducimos el diámetro occipito frontal de 2 centímetros al diámetro suboccipito frontal que mide 10.5 centímetros. Ahora la cabecita es más pequeña, ahora la cabecita puede, ¿no es cierto?, acomodarse mejor y permitir el ingreso al estrecho superior, ¿no? Ahora, de los diámetros, no se olviden, el estrecho superior tiene varios diámetros. ¿Cuál es el diámetro, no es cierto?, que va a buscar la cabeza? Va a buscar uno de los diámetros oblicuos, ¿no? ¿Cuánto miden los diámetros oblicuos? ¿Quién me puede recordar? ¿Cuánto miden los diámetros oblicuos? Un diámetro oblicuo se va a extender, ¿no es cierto?, desde la articulación sacroiliaca hacia la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Y el nombre que va a recibir el oblicuo va a ser siempre la eminencia iliopectínea. En este caso, 12.5, doctor. a ver, ¿cuál? Muy bien. Entonces fíjense, 12 me dicen y 12.5, ¿no es cierto? Fíjense, esta es una vista superior de la pelvis. Aquí estoy viendo el estrecho superior, ¿no es cierto? Y entonces veo los oblicuos, porque hay diámetros anteroposteriores, hay diámetros transversos y hay diámetros oblicuos, que eso los tienen que conocer. Y cuando hablamos de los diámetros oblicuos, no se olviden, son líneas que van imaginarias desde la articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopectina del lado opuesto. En esta vista superior, este es el lado derecho, lado izquierdo, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, esta línea oblicua corresponderá a ¿qué oblicuo? ¿Oblicuo izquierdo o oblicuo derecho? Oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, ¿no es cierto? Porque está en relación con la eminencia iliopectínea izquierda. Entonces, este diámetro es mayor que el diámetro derecho, oblicuo derecho, ¿no? 12.5 va a medir este diámetro izquierdo, en cambio este diámetro oblicuo derecho mide 12 centímetros. Es un poco mayor el oblicuo izquierdo, pensando que aquí alojamos una estructura anatómica como es el colon sigmoides. Ahora, eso hace que la cabeza, ¿no es cierto?, se acomode en este oblicuo, en el oblicuo izquierdo, ¿no? Oblicuo izquierdo. Cuando hacemos el tacto y tocamos la cabecita y la cabeza está flexionada, la estructura que tenemos que tocar es esta, la fontanela posterior, el lambda. No puedo tocar el brecma, porque si toco el brecma, estoy pensando de que la cabeza no está flexionada, sino más bien extendida. Y ya estamos hablando de deflexiones. Entonces no se olviden, siempre hay que pensar que tengo que tratar de tocar la fontanela pequeña, la fontanela posterior o lambda, ¿ya? Ahora, entonces el feto se va a acomodar en este oblicuo, en el oblicuo izquierdo. Dependiendo del dorso, ¿no es cierto? Vamos a ver que en algún momento pues la variedad de posición puede variar. A ver, esta es una paciente que ahora la estoy viendo desde abajo. Es una paciente que ahora la estoy viendo desde abajo. Es decir, la estoy viendo en litotomía, donde puedo encontrar, ¿cierto?, a este nivel los muslos de mi paciente, ¿no? Y la estoy viendo desde abajo, como cuando atendemos el parto, ¿no es cierto? ¿Este qué oblicuo será? ¿Qué diámetro oblicuo será? ¿Este diámetro qué oblicuo será? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Derecho. Izquierdo, doctor. Izquierdo, muy bien. ¿Por qué izquierdo? Fíjense, la estoy viendo de frente, como cuando yo me paro frente a la paciente para atender parto, ¿no es cierto? Es el lado derecho y es el lado izquierdo. Entonces, es el lado anterior y esta parte posterior, porque la paciente está apoyada sobre la camilla, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo. Es la eminencia iliopectínea izquierda en la parte, ¿no es cierto?, que estoy tratando de identificar este oblicuo. Entonces, considerando esto, fíjense, es muy importante establecer, ¿no?, el dato de que cuando hacemos las maniobras de Leopold, identificamos, ¿no es cierto?, el feto en qué situación, qué posición, qué presentación tiene. Y la posición, decíamos, va a ser justamente identificar la espalda del feto, ¿no es cierto? Si voy identificando su espalda hacia el flanco izquierdo, por ejemplo,
ahí está la cabecita, ¿no es cierto? Es muy importante pensar que si esta es la espalda del feto y está hacia el flanco izquierdo, que tengo que considerar que su occipital tiene que estar también cerca de ahí, va a estar cerca, ¿no es cierto?, de la espalda del feto. Por tanto, el occipital lo voy a encontrar próximo hacia el dorso. No puede estar su nuca aquí al otro lado, al lado opuesto, ¿no es cierto? Anatómicamente eso no es posible. Entonces, imagínense, en este caso estoy hablando de un feto que tiene el dorso izquierdo, como en este dibujo. Su espalda del feto está aquí, a este nivel, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la espalda del feto. Y considero que cuando es dorso izquierdo, y sabiendo que la cabeza se acomoda en el oblicuo izquierdo, generalmente vamos a encontrar el occipital justamente en esta porción de este diámetro oblicuo, es decir, hacia adelante. Si nosotros hiciéramos tacto, vamos a encontrar que vamos a tocar esta fontanela y que la voy a relacionar con puntos fijos de la pelvis, en este caso el extremo no anterior del diámetro oblicuo izquierdo. Y de ahí viene la variedad de posición. Si yo le hiciera tacto a esta cabecita, por ejemplo, a esta paciente, ¿qué variedad de posición tiene? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la variedad de posición que tiene en este caso esta paciente? Occipito ilíaca izquierda anterior. Eso, muy bien. Eso tienen que ya ubicarse bien. Es occipito, porque es la región occipital, ¿no? Ilíaca, el oblicuo, ¿no? Que se va hacia la región del hueso ilíaco, muy bien. Izquierda, porque está yéndose hacia el lado izquierdo. Anterior, porque está yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, generalmente piensen que cuando están frente a un feto que tiene el dorso izquierdo, que tiene un dorso izquierdo, como se está acomodando en el oblicuo izquierdo, que es el diámetro más grande, ¿no es cierto? Generalmente, pues la fontanela va a corresponder a esta variedad de posición. Cuando tengan un dorso izquierdo, piensen que lo más común es encontrar la variedad de posición occipito ilíaca izquierda anterior. Muy bien, es así que como todos tenemos que tener claro esta situación. ¿Por qué? Porque este parto va a ser fácil, va a ser rápido, porque para nacer siempre esta fontanela tiene que acomodarse debajo del pubis. Entonces, ¿cuánto tendrá que rotar? Solo 45 grados para nacer. Para nacer, esta cabecita tiene que girar a debajo del pubis y rota 45 grados, ¿no es cierto? Esta parte está clara, pero si fuera dorso derecho, la situación es otra cosa, ¿no es cierto? O lo que acontece es otra cosa. Por ejemplo, ahí está. Si estoy hablando de un feto que le estoy palpando, por ejemplo, en dorso derecho, su espalda la estoy tocando hacia aquí, hacia el flanco derecho, su cabeza va a estar a este nivel. Entonces tendría que tocar la fontanela también posterior hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Siempre vamos a pensar que el diámetro en el que va a acomodar la cabecita tiene que ser el oblicuo, el mismo que el anterior caso. Pero esta vez, como su espalda está al lado derecho, vamos a encontrar que la fontanela la vamos a encontrar también al lado derecho. Y en este caso, se está acomodando de esta manera. ¿Cuál es la variedad de posición que tiene este feto entonces? Lo mismo, pero derecho, más nada. A ver, dime, repetime. Derecho posterior sería. Ilíaca derecha. Occipito ilíaca izquierda, derecha posterior. ¿Otra vez? Occipito ilíaca derecha posterior. Eso. Es una occipito ilíaca derecha posterior, doctor. Posterior. Exactamente. Entonces, fíjense, no es lo mismo que el anterior. El otro era occipito ilíaco izquierdo anterior. No, Ahora, claro, el derecho. ahora estoy encontrando occipito ilíaco derecho, pero esta vez hacia atrás, posterior, ¿no es cierto? Entonces, muy importante esto que lo entiendan cuando hablen de variedad de posición en función, ¿no es cierto?, de la parte teórica, porque aquí estoy viendo igual los muslos de mi paciente, ¿no? Que los muslos de mi paciente que lo estoy viendo en la posición de litotomía, ¿no? Para poder orientarme mejor. La estoy viendo yo delante de mi paciente para atender el parto, ¿no? No se olviden, cuando tiene el dorso derecho, siempre pensemos que la cabecita va a estar orientado siempre en este oblicuo izquierdo porque es mayor y que el occipital va a estar esta vez no adelante sino atrás, no a la izquierda, esta vez a la derecha, ¿no es cierto? Entonces va a tener una variedad que es la occipito ilíaca derecha posterior. Es bien importante porque cuando tengan pacientes que tienen dorso derecho, tiene que girar todo esto. Todo esto tiene que girar hasta llegar a debajo del pubis. Siempre tiene que acomodar el occipital debajo del pubis para poder nacer el niño. Y eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuánto tiene que rotar? 135 grados. Y fíjense, todo esto tiene que girar para poder acomodar debajo del pubis.
Y es por eso que los que tienen dorso derecho son partos que tardan más, porque la rotación interna, que la vamos a explicar más adelante, es mucho más amplio comparado con el que tiene la espaldita al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, eso va. Ahora, sería más fácil que se venga hacia el coxis, ¿no? Puede pasar. Cuando se viene hacia el coxis, son los partos que no progresan al final, que no nacen y que terminamos operando porque no se ha producido el nacimiento del feto, ¿no? El desprendimiento, el periodo expulsivo, hemos esperado hasta 1 hora para que nazca y no nació porque no baja el feto, porque no hay deflexión. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Es muy importante tocar esta fontanela, porque a veces se queda a ese nivel o se viene hacia atrás y el parto no se va a dar y termina operándose. Pero sí tiene que considerar que la mayoría de los casos los partos se van a producir, pero van a demorar más teniendo que girar todo esto, ¿no? Esa es la variedad de posición que les había dicho en la primera clase que la aprendamos en el ejercicio, ¿no? Para poder comprender bien esto. Y es por eso que en el mecanismo de trabajo de parto tienen que aprender estas frecuencias, porque te van a decir cuál es la variedad más frecuente, la occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Cuál le sigue? La occipito ilíaca derecha posterior. Ambas coinciden con el diámetro oblicuo izquierdo, como hemos podido ver, y son las más frecuentes. Ahora rara vez se va a acomodar en el oblicuo derecho, y ahí tenemos las otras variedades que corresponden a la occipito ilíaca derecha anterior o la occipito ilíaca izquierda posterior, pero estas son las más frecuentes y las hemos explicado. En este caso, por ejemplo, dorso izquierdo, cabe pensar que la nuca va a estar al lado izquierdo, ¿no es cierto? Y al hacer tacto, siempre pensemos que en la mayoría de los casos va a estar orientado en este oblicuo, ¿no? Dorso derecho, su espalda está aquí atrás, su nuca también va a estar a ese nivel, por tanto tengo que buscar el occipital en el lado derecho, que en la mayoría de los casos va a empezar aquí, en el oblicuo. Pero esto puede ir cambiando. Ahorita está occipito ilíaco derecho posterior. Esto va a ir girando aquí. Occipito transverso derecho. Occipito ilíaco derecho anterior. Occipito púbico. Y así tiene que ir rotando esta variedad de posición que es más largo el recorrido que tiene que ir girando, ¿no es cierto? 135 grados. Entonces, estas dos son las más frecuentes que las tengo que considerar en cuanto a esa orientación. Bueno, se ha flexionado la cabeza, se ha orientado en el diámetro oblicuo, ahora tiene que entrar a la pelvis atravesando ese anillo que es el estrecho superior, y para entrar a este anillo del estrecho superior hay un fenómeno que se llama el asinclitismo. La cabeza del feto es grande para poder pasar directo y que descienda, ¿no es cierto? Pero si descendiera así directo, ya no hablaría del asinclitismo, llamaría sinclitismo. Sinclitismo. ¿Qué es sinclitismo? Que eso no es normal. El sinclitismo es el pasaje de los parietales. Este parietal está adelante, este parietal está hacia atrás, ¿no es cierto? Nuevamente, pubis, sacro. Me estoy orientando. Parietal anterior, parietal posterior. El sinclitismo es el pasaje de estos dos parietales al mismo nivel y al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tendría que tocar? La sutura sagital, que está a igual distancia del pubis y a igual distancia del coxis o sacro. Eso es sinclitismo, eso no se da normalmente. ¿Cuándo se podría dar esto? Cuando la cabeza es pequeña. ¿En qué casos creen que pueda producirse ese fenómeno que la cabeza sea pequeña? La microcefalia. Perfecto. Vas a encontrar sinclitismo en la microcefalia, vas a encontrar sinclitismo en una restricción de crecimiento intrauterino, en un pretérmino, ¿no es cierto?, donde la cabeza puede ser más pequeña de lo habitual y pueda pasar sin dificultad directamente a la pelvis, ¿no? Directamente. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué tiene que hacer? La cabeza tiene que inclinarse a un lado y luego a otro lado para que pase primero un parietal y luego el otro parietal. En el video lo expresa muy bien, lo van a mostrar seguramente todos los pasos, pero es muy bueno reforzar esta parte porque el marco teórico tiene que aclararles bien. Miren, parietal, esto es anterior, pubis, esto es sacro y coxis, ¿no? Este es parietal anterior y este es parietal posterior. En este caso, están pasando los parietales anterior y posterior al mismo nivel. Está descendiendo la cabeza al mismo tiempo el parietal anterior y posterior. Eso, ¿cómo se llama? Sinclitismo. Eso no es lo normal, no es lo común, salvo que la cabeza sea pequeña. ¿Qué es lo que acontece primero? Primero, para que nazca la cabecita, tiene que moverse la cabeza para que descienda, para que baje el parietal posterior. La cabeza se inclina para que pase primero este parietal posterior. Entonces, eso es el asinclitismo.
asinclitismo posterior. Esto es lo normal, que primero se incline la cabeza y baje el parietal posterior. Una vez que ha pasado el parietal posterior, la cabeza se mueve al otro lado, para que ahora pase el parietal anterior. Entonces, eso es el asinclitismo, el descenso primero de un parietal y luego del otro parietal. Ese fenómeno lo vamos a observar en todos los partos. Al inicio se va a producir. ¿Cómo me doy cuenta que hay el asinclitismo? La sutura sagital va a cambiar de ubicación. En este caso, el parietal posterior está descendiendo, ¿no es cierto? Inclinando la cabecita de tal manera que descienda primero el parietal posterior, ¿no? La sutura sagital, si la observo, la voy a tocar, va a estar más cerca del pubis, se va a acercar al pubis. Y cuando se incline y descienda el parietal anterior, la sutura sagital se va a acercar ¿a dónde? Al sacro, ¿no es cierto? Al sacro y al coxis se va a acercar. Como puedo ver, está más cerca del sacro y el coxis. Eso es lo que tengo que observar. Primero que descienda el parietal posterior y luego el parietal anterior. Y eso es el asinclitismo. Normalmente, primero desciende el parietal posterior. Eso es lo normal. En algunos casos, puede descender primero el parietal anterior, sobre todo en las multíparas, cuando el útero es péndulo, cuando el abdomen es muy flácido, el bebé se va hacia adelante y hace que la cabeza se incline y descienda primero el parietal anterior. Entonces, eso tampoco es común, eso tampoco es lo habitual, pero también se puede observar. Quiero que diferencien bien qué es sinclitismo, el descenso simultáneo y al mismo nivel de ambos parietales, que se observa cuando la cabeza es pequeña, microcefalia o pretérmino, por ejemplo. ¿Qué es el asinclitismo? Es el descenso primero de un parietal y luego del otro. Cuando desciende el parietal posterior, eso es lo más común. Eso se llama asinclitismo posterior, ¿no es cierto? Posterior, llamado también de Litzmann. En cambio, cuando el útero es péndulo, desciende primero el parietal anterior y luego el posterior. Esto se observa en las multíparas, en las pacientes que tienen un útero muy flácido, un abdomen muy flácido, perdón, y ese es el asinclitismo de Naegeli, también denominada, ¿no? Entonces no se olviden que el asinclitismo es lo fisiológico. El sinclitismo no es lo fisiológico, se observa cuando existe una reducción de los diámetros de la cabecita, ¿no? Una vez que ha entrado dentro de la pelvis, una vez que ha atravesado el estrecho superior, la cabeza tiene que descender. Eso es el descenso, que tiene dos subtiempos, perdón. El descenso propiamente dicho, donde la cabeza va a descender directo, sin cambiar ninguna orientación. Esta cabeza va a ir descendiendo así, directo. ¿Y por qué desciende sin modificarse? Porque todos los diámetros miden lo mismo. Los diámetros anteroposteriores, transversos, oblicuos, todos miden 12 centímetros. 12 centímetros, excepto el diámetro que va de las espinas ciáticas a las espinas ciáticas, ¿no? El diámetro biciático, que medía 11 centímetros, que es estrecho, la parte más estrecha. Sin embargo, permite que la cabeza descienda sin dificultad. Y así desciende, directamente desciende hasta chocar con el piso pélvico. Eso es el descenso propiamente dicho, donde no cambia de orientación. Si estaba en occipito ilíaco izquierdo anterior, va a descender en occipito ilíaco izquierdo anterior. Llega al piso pélvico, ya encuentra una resistencia, se choca con el piso pélvico, con ese codo del canal que he dicho, y ahora va a obligar a que la cabecita gire. ¿Dónde va a girar? Tiene que llevar el occipital debajo del pubis. Tiene que llevar el occipital debajo del pubis. Y ahí va la importancia. Otra vez, esta es una variedad occipito ilíaca izquierda anterior. Estoy viendo siempre de abajo para que nos orientemos. Una occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no es cierto? La estoy viendo en esta situación a mi paciente. Muslos que me permitan entender que está en litotomía, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados tiene que rotar para ubicar el occipital debajo del pubis? 45. 45 grados. La rotación interna es eso. Es un movimiento mediante el cual el occipital se va a acomodar debajo del pubis. ¿Por qué el occipital? Porque es la parte de mayor flexibilidad. ¿Por qué debajo del pubis? Porque es un punto fijo que me va a servir de apoyo. Entonces, para nacer siempre tiene que acomodar debajo del pubis. Y esta rotación es 45 grados. Eso va a ser relativamente rápido. Pero en el momento que bajó la cabecita y chocó el piso pélvico, la cabeza se ha flexionado lo más que se podía flexionar.
y ahí alcanza la máxima flexión, donde ahora el diámetro ya no es el suboccipito frontal, ahora es el suboccipito bregmático. Ahora la cabecita mide 8.5. Una vez que se ha flexionado lo máximo aquí, ya mide 8.5. Y ahora le toca acomodar el occipital debajo del pubis, y eso se llama rotación interna. Y la rotación interna tiene esa finalidad, que cuando va, ¿no es cierto?, llega al piso de la pelvis, alcanza la máxima flexión, pero ahora tiene que acomodar el occipital debajo del pubis, ¿no? Y ahí estaba en occipito ilíaco izquierdo anterior, ahora tiene que rotar a occipito púbico y tiene que acomodarse de esta manera, debajo del pubis, porque ahora ya puede apoyarse en el pubis y se va a poder producir el desprendimiento de la cabeza, ¿no? Entonces, eso es bien importante que sepan. Llega a 10, la pasan a sala de partos, hay que tocar la fontanela, ya sé que está en occipito ilíaco izquierdo anterior, ya sé que va a rotar rápido, ¿no? Va a rotar rápido y que va a producirse el nacimiento más rápido. De occipito ilíaco izquierdo anterior rota a occipito púbico. Siempre tiene que apoyarse en occipito púbico. Recuerden el video del parto, el niño nace mirando abajo, y eso acontece porque apoya el occipital debajo del pubis. Ahora, esto es en el feto que tiene dorso izquierdo, ¿no? Que es lo más común observar. Sin embargo, cuando es dorso derecho, hemos dicho, es el oblicuo izquierdo, la variedad es occipito ilíaco derecho posterior. La pasa a sala de partos, hace el tacto, la paciente va empujando y la cabeza va a empezar a girar, va a rotar. Y aquí de occipito ilíaco derecho posterior pasa a occipito transverso derecho, porque ahora está en el diámetro transverso. Sigue rotando, va a seguir girando. Ahora está en el oblicuo derecho, occipito ilíaco derecho anterior. Está en el lado derecho y está adelante. Y así va girando la cabeza. Y finalmente se va a acomodar en occipito púbico. Esta cabeza ha rotado 135 grados para acomodarse debajo del pubis. Esta es la rotación interna que se observa cuando el feto tiene dorso derecho y observamos que al inicio estaba en occipito ilíaco derecho posterior. ¿Está claro esta rotación interna? ¿Existe alguna duda de esta rotación interna? ¿Alguien que tenga una duda? Porque esto me preguntaron en la anterior clase, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que se ilustra bien cómo el occipital va rotando, va cambiando de ubicación hasta acomodarse debajo del pubis, ¿no? Y eso hace que demore un poco más la paciente que tenga un dorso derecho, ¿no? El canal del parto tiene una curva cóncava hacia adelante, es como una rodilla, como un acodamiento, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que considerar que el canal del parto va a permitir que el feto vaya pasando este canal del curvo gracias a leyes que tienen que aprender. Estas leyes y teorías las tienen que aprender, ¿ya? Esto generalmente se las va explicando más fácilmente con el maniquí para poder comprender, pero son leyes que siempre te preguntan. La ley de Selgem, ¿por qué rota, no es cierto, el feto? Y te va explicando. La ley de Dubois te va explicando, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la ley de Payot, y todo esto es la parte teórica. Lo que a mí me interesa es que estas leyes te explican, ¿no?, por qué se va acodando el canal del parto y el feto tiene que ir siguiendo ese trayecto en función de las fuerzas que le van empujando, que están impulsadas por la contracción uterina y por el pujo, ¿no? Esto es el tema de conocer estas teorías y leyes. Bueno, llegamos a la parte del tercer tiempo, el desprendimiento, que habíamos visto en el video cómo la cabecita se va desprendiendo gracias a un movimiento de extensión o de deflexión. Una vez que apoya el occipital debajo del pubis, ya tiene un punto de apoyo donde la cabeza puede extender. Y eso es lo que observamos. El desprendimiento tiene 3 subtiempos, ¿no? Uno, que es la deflexión. Y la deflexión justamente es el movimiento de extensión de la cabeza, ¿no? Apoyando el occipital debajo del pubis va a poder extender. ¿Por qué? Porque se va acumulando energía cinética, que se convierte, ¿no es cierto?, en movimiento. Es decir, hay una energía potencial que se acumula, que se libera la energía en movimiento, que es la energía cinética, que permite esta deflexión. Y es ahí cuando hacemos la maniobra de Ritgen en la protección, cuando habíamos visto la tensión del parto. Una vez que sale la cabecita del niño, el niño mira hacia abajo, hemos dicho, ¿no es cierto?, va a rotar solito hasta uno de los oblicuos, ¿no? Este movimiento de 45 grados que es pasivo, lo habíamos dicho, es la restitución. Generalmente va a rotar hacia el dorso donde estaba acomodado el feto antes de producir el desprendimiento de su cabeza, ¿no? Si era dorso izquierdo, se va a ir el occipital hacia el lado izquierdo.
Si a dorso derecho, se vaya hacia el lado derecho. Esto es la restitución, un movimiento pasivo de 45 grados que rota. Y nosotros vamos a enganchar parietales, hemos dicho, y vamos a terminar de rotar otros 45 grados. Y al rotar los 45 grados, realizamos lo que es la rotación externa. Entonces, este fenómeno de rotación externa es un movimiento activo de 45 grados de rotación que nosotros realizamos. ¿Para qué realizamos? Para acomodar los hombros debajo del pubis. El diámetro biacromial, el diámetro de los hombros, lo voy a acomodar en el diámetro antero-posterior del estrecho inferior de la pelvis de la madre, ¿no? Entonces, una vez que apoyamos en el pubis, ya podemos hacer las inflexiones. Inflexión hacia abajo, engancho hombro anterior. Inflexión hacia arriba, desprendo el hombro posterior. Inflexión hacia abajo, desprendo el hombro anterior y ya sale el resto del cuerpo. ¿Qué hombro se desprende primero en la tensión del parto? ¿Anterior o posterior? Posterior. El posterior. Siempre, bien, eso no pueden olvidarse. ¿Hacia dónde vamos a traccionar primero? ¿Abajo o hacia arriba? Abajo. No se olviden, abajo, para enganchar el hombro anterior, ¿ya? Y luego traccionamos hacia arriba para desprender el hombro posterior y otra vez hacia abajo para que salga el hombro anterior y todo el cuerpo del feto, ¿no? Muy bien, eso tienen que recordar. Jalar al feto no soluciona. Hay que hacer siempre abajo. Y no voy a hacer abajo, arriba, abajo, no. Abajo hasta ver el hombro. Arriba hasta que se desprenda el hombro posterior. Otra vez abajo hasta que se desprende el hombro anterior y todo el cuerpo del feto, ¿ya? Eso hay que ir haciéndolo siempre con delicadeza, de manera de no lesionar al feto, ¿no? Esto lo han visto en el video, eso era lo que era el mecanismo de parto para poder explicar. Ahora, ¿qué pasa cuando el parto se obstruye? Aquí puedo ver claramente qué es lo que me llama la atención. La cabeza se ha desprendido solo hasta la nariz, ¿no es cierto? Y la cabeza del feto está cianótica. Entonces estoy encontrando que el parto no está progresando. Ha acomodado la cabeza debajo del pubis, sí, pero no está pudiendo ya nacer, no se está pudiendo desprender. En este caso estoy viendo que el feto se ha retenido su cabeza, se ha quedado trancada su cabeza, ¿no? Era un parto pélvico. Entonces hay riesgo de que el parto no se pueda producir. Ya, y esto muy, muy brevemente vamos a explicar, ¿no? Porque lo vamos a ir mandando la explicación completa en la clase que corresponde, ¿no? Aquí me interesa que una buena valoración tiene que realizar. Si usted mide una altura uterina, que es, ¿no? que es mayor a lo que la pelvis puede permitir para que el niño progrese, el niño se va a trancar, ¿no es cierto? No va a progresar en el parto. Me interesa mucho que valoremos la altura uterina, me interesa que calculemos el peso aproximado del feto, porque si tengo un feto que pese 4 kilos, tengo probabilidades de que el parto no progrese, ¿no? Tengo probabilidades. Que si el feto, en la estática fetal, el feto está sentado, parto pélvico, tienes riesgo que la cabeza se tranque, ¿no? Si el feto está en situación transversa, no tiene parto. No voy a intentar un parto en alguien que no corresponde, ¿no? Y es por eso que es muy importante establecer la estática fetal, la proporción entre el feto y la pelvis materna, ¿no? Esto probablemente no lo hemos explicado en detalle. La pelvimetría puede ser interna y externa. Una manera sencilla de hacer la pelvimetría interna, valorar la pelvis de la madre, es la siguiente. En el video de exploración ginecológica que les he mandado al principio, no sé, todos les he mandado un video de exploración ginecológica que enseña cómo se hace el tacto vaginal. Ahí tenemos que generalmente se introduce con el pulgar perpendicular al índice y al dedo medio. En el tacto metemos solamente el índice y el dedo medio dentro del canal vaginal. Y lo que buscamos, ¿qué? Es con el pulgar aquí extendido, ¿no? Lo que buscamos es tratar de tocar el promontorio. Normalmente no se toca el promontorio. No se debe tocar el promontorio. Muy importante es que nosotros midamos la distancia desde mi dedo pulgar hasta la punta de mi dedo índice o el dedo medio, para saber cuántos centímetros mide. Porque si mis dedos miden 9 centímetros y yo tocara el promontorio, ya te estoy indicando que este diámetro mide 9 centímetros, ¿no es cierto? ¿Qué diámetro estoy tratando de medir con esta técnica? El conjugado diagonal. Muy bien, conjugado diagonal. El diámetro que va del borde inferior de la sínfisis pubiana hasta el promontorio, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide normalmente el conjugado diagonal? 12 centímetros. 12 centímetros, Edson, ¿no? Bien, entonces 12 centímetros. Pero ese conjugado diagonal no me sirve porque hay otro diámetro que es más estrecho, porque 12 centímetros es un buen diámetro, ¿no? Es bastante amplio. El conjugado obstétrico, ¿no?
que es que va desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis pubiana. ¿Cuánto mide el conjugado obstétrico, Edson, te acuerdas? 10.5, doctor. 10.5. 10,5, doctor. Y no puedo yo calcular el conjugado obstétrico, ¿no es cierto?, de manera directa. Es difícil que yo pueda meter mi mano detrás del pubis y calcular, pero puedo estimar, puedo aproximarme. ¿Y cómo calculo el conjugado obstétrico? ¿Se acuerdan? Al conjugado diagonal le restamos 1,5 centímetros y el resultado es el conjugado obstétrico. Excelente. El conjugado diagonal es el único diámetro que yo puedo medir del estrecho superior. Yo puedo acceder. De manera indirecta, a través del conjugado diagonal, puedo calcular el conjugado obstétrico. Excelente. Entonces, si mis dedos midieran 10 centímetros, por ejemplo, desde el pulgar hasta la punta de mis dedos, y yo toco el promontorio, ¿cuánto mide mi conjugado obstétrico? 8,5. 8,5, perfecto. Y 8,5 ya es un diámetro estrecho. Entonces, ojo con esto. No se olviden, si llegamos a tocar promontorio, ya tiene una pelvis que es estrecha. No tiene que tocar promontorio. Es lo primero que hacemos, tratar de tocar promontorio. Una vez que he tocado promontorio, ya digo pelvis estrecha. No tocar a promontorio, que es lo normal, mis dedos van a ir bajando, tocando esto, que es la curvatura del sacro. Esta curvatura del sacro es cóncava y tengo que sentir esa concavidad, ¿no? Excavación sacra prominente, eso es normal en una pelvis ginecoide. Siento esta excavación. Después de sentir, me voy a las paredes y toco las paredes laterales de la pelvis, derecha e izquierda, las cuales están separadas y tengo que tocar esta estructura que es la espina ciática, que apenas la voy a sentir. No se olviden que todo está cubierto por tejido blando. Entonces apenas lo voy a sentir, espinas ciáticas poco prominentes. Pedirles una vez más, se va a salir en un minuto, si se sale, conéctense lo más rápido para poder avanzar. Hoy día sí me ha demorado en actualizar la versión, ¿ya? Voy a sentir estas espinas ciáticas muy poco, porque si estuvieran muy marcadas, las espinas ciáticas son prominentes y lo que quiere decir que se ha reducido el diámetro biciático. El diámetro biciático mide 11 centímetros cuando las espinas son poco marcadas, apenas se las toca. Y finalmente retiro mis dedos del canal vaginal y hago este movimiento de juntar mis pulgares, tratando de seguir las ramas, ¿no es cierto?, isquiopubianas, ¿no? Estas ramas isquiopubianas estoy siguiendo, y fíjense, tiene que formar un ángulo que sea